nombre es Pedro Armengano Laguna del grupo IH06 Vespertino y hoy les voy a hablar sobre las medidas en plantas herbáceas. Bueno, como sabemos, el conocer las medidas de plantas herbáceas nos van a permitir conocer diferentes matices que se van a relacionar directamente con el tipo de cultivo que vayamos a utilizar nosotros y con la disposición de siembra de cada uno de ellos. Además, así vamos a poder conocer diferentes características que nos van a permitir clasificar a las plantas o a los cultivos de plantas herbáceas de acuerdo a ciertos parámetros que ya están establecidos. En este punto les voy a hablar sobre la metodología. Aquí la metodología que se emplea para la toma de datos en los experimentos de plantas herbáceas no se va a diferenciar a la de otros tipos de plantas, pero sí existen matices que podemos seguir que se relacionan con el tipo de cultivo y la disposición de la siembra. En relación a la siembra de la unidad experimental y a la toma de datos del experimento, vamos a encontrar que las plantas herbáceas se pueden dividir en plantas de semilla pequeña y las plantas de escarda. Las plantas de semilla pequeña incluyen cereales de invierno como la colza, algunas leguminosas, entre otras. Y las plantas de escarda incluyen a los girasoles, al maíz, al algodón, a la remolacha, entre otros. Los experimentos que se realizan con plantas de semilla pequeña se suelen sembrar con esparcimientos entre líneas muy cortas de 15 a 35 centímetros de distancia, mientras que los que se realizan con plantas de escarda se suelen sembrar con esparcimientos grandes de 50 a 100 centímetros, con el objetivo de poder dar alguna labor entre las líneas durante los primeros estadios de nuestro cultivo, y las medidas a realizar durante el ciclo de cultivo y al final del ciclo van a variar en general con el tipo de planta que estemos utilizando. En medidas durante el ciclo vegetativo tenemos que se suele determinar la altura de las plantas, algunas características como su número, el número de hojas, la fecha de floración o de espigado y el tamaño de las inflorescencias como las espigas, racimos, vainas, capítulos, entre otros. Y después de analizar esto, en función del tipo de plantas, vamos a tenemos otra vez plantas de semilla pequeña y las medidas se suelen tomar de una o de varias muestras de la parcela elemental que estemos analizando. Estas muestras se van a seleccionar en nuestro muestreo al azar con una cuadrícula de un medio de metro sobre la parcela y realizando las medidas sobre los individuos que se encuentran dentro de la cuadrícula que hemos trazado. Y para plantas de escarda las medidas se suelen tomar en un número de plantas ya determinado que se escogen de acuerdo con un muestreo sistemático en donde podemos poner por ejemplo de 2, 4, 6, 8 días en pares o impares o así dentro de cada surco, y vamos a excluir los surcos de guarda o los surcos de borde. Y además de estas medidas, también durante este periodo podemos tomar datos sobre la incidencia o la severidad de algunas plagas y enfermedades que puedan aparecer, y en este caso las medidas se van a tomar en totalidad de la parcela, puesto que la distribución de daños no tiene por qué ser aleatoria, aquí sí podemos determinarla. Y para la toma de datos de las infestaciones o las incidencias de ciertas enfermedades, sobre todo aquellas que son de tipo foliar, como las rollas, los mildios o los oikios, que son del reino fungi. En estas podemos valorar la superficie cubierta por pústulas o chancros, entre otros. Y vamos a poder apoyarnos de tablas que ya están disponibles en algunos manuales de patología vegetal y también en internet. Y en función de esto vamos a poder establecer ciertas estimaciones o categorías para poder determinar e identificar el grado de infección que se encuentra en nuestra parcela. En medidas de la cosecha se tiene que para plantas de semilla pequeña lo normal es que se recoja toda la parcela elemental pero de forma entera, y si esta es extremadamente grande se van a recoger solo una o dos pasadas de la cosechadora experimental,
pero en cualquier caso se debe medir cuidadosamente la superficie que fue cosechada, porque posteriormente a eso se va a referir el rendimiento de esa superficie en kilogramos por hectárea. Y una vez realizado el pesaje de la producción de la unidad experimental, se van a tomar pues muestras de 100 a 1000 gramos que van a servir para realizar los análisis de las características de tipo cualitativas, que lógicamente pues van a variar con el tipo de cultivo. Y para plantas de escarda, por lo general las parcelas elementales se van a componer de 2 a 4 surcos, y estos van a estar rodeados para evitar el efecto del borde, y se suelen despreciar las primeras y últimas plantas de los surcos a recoger. Todo esto pues con el objeto de evitar todos los efectos de bordes posibles. Y se debe ser extremadamente cuidadoso en referir correctamente la cantidad de semilla recolectada a la superficie real sobre la que se ha recolectado pues dicha semilla. Y se tiene que tener en consideración que al ser las unidades experimentales pues relativamente pequeñas, la adición o la sustracción de la semilla de una cabeza o mazorca, o entre otros, que no corresponda a la superficie real que es recolectada, puede pues sesgar significativamente los datos del experimento que se esté realizando. Y pues en estos cultivos la recolección de las unidades experimentales puede hacerse con una cosechadora de experimentos, pero también a mano si no tenemos la maquinaria, llevando la producción de cada parcela a un sitio pues específico en donde se va a realizar una trilla y una limpia de la semilla. Y pues se realiza después la pesada de la producción, y se va a tomar en cuenta pues una muestra para la realización de los análisis de las características cualitativas de las semillas. Y estas características puede ser el contenido de aceite, las proteínas que contiene, los ácidos grasos, entre otras características que nos van a proporcionar pues datos sobre la calidad de la semilla de la planta que se esté midiendo. Bueno, como conclusión tenemos que las medidas en plantas herbáceas nos van a permitir conocer diferentes características de los cultivos que nos pueden servir para clasificarlas pues según los parámetros que se encuentran ya establecidos en cuadros, en páginas web o en libros. Y con estos datos vamos a poder pues entender los matices que se van a relacionar con los tipos de cultivos, así como su disposición de la siembra. Y esto nos va a permitir pues determinar su altura, su número de hojas, la fecha de floración del cultivo que tengamos. Y como ingeniero horticultor, pues conocer estas características me va a permitir establecer pues cultivos de una manera más eficiente y poder elevar los rendimientos de las cosechas para así pues obtener los rendimientos esperados. Y eso es todo por mi parte, gracias. Y si tienen alguna duda, pues pueden contactarme y yo se las responderé con gusto.